Hubo un momento en la historia en que los escritores dejaron de mirar castillos y comenzaron a mirar calles embarradas, dejaron de escribir héroes imposibles y empezaron a describir personas comunes. La literatura ya no quería escapar de la realidad, quería diseccionarla. En un siglo marcado por revoluciones, fábricas, pobreza y cambios sociales brutales, nació un movimiento literario que decidió mostrar al ser humano tal como era, sin adornos, sin fantasías, sin misericordia. Esta es la historia del realismo literario y de cómo la ficción empezó a parecerse demasiado a la vida. Bienvenidos a Te Resumimos Libros. Hoy daremos un recorrido por uno de los movimientos más influyentes de toda la literatura moderna, el realismo, un movimiento que no buscaba inventar mundos imposibles, sino revelar el verdadero rostro del nuestro. Para entender el realismo, primero hay que mirar el siglo XIX. Europa estaba cambiando a una velocidad aterradora. Las ciudades crecían, las fábricas dominaban el paisaje, la burguesía acumulaba poder y millones de personas vivían atrapadas entre la pobreza, el trabajo agotador y la desigualdad. El romanticismo todavía seguía vivo en los libros, pero afuera, en las calles, la realidad era otra. Ni héroes perfectos, ni destinos gloriosos, solo personas intentando sobrevivir. Y muchos escritores comenzaron a sentir que la literatura romántica ya no podía explicar el mundo moderno. El exceso de emoción, los personajes idealizados y las historias grandiosas empezaron a parecer artificiales frente a una sociedad cada vez más compleja. Entonces apareció una nueva pregunta. ¿Y si la literatura dejara de soñar para empezar a observar? El realismo surgió en Europa hacia mediados del siglo XIX, especialmente en Francia. Su objetivo era radical para la época, representar la vida cotidiana con la mayor fidelidad posible. No querían escribir sobre reyes legendarios. Querían escribir sobre empleados, comerciantes, matrimonios infelices, ambición, dinero, rutina y frustración. El escritor comenzó a comportarse casi como un investigador social. Observaba comportamientos, analizaba clases sociales, describía espacios, gestos y conversaciones con enorme detalle. La literatura empezó a funcionar como un espejo. El realismo cambió algo fundamental. La realidad común dejó de ser aburrida y se convirtió en tema literario. Los realistas rechazaban la exageración emocional del romanticismo, preferían personajes imperfectos, conflictos sociales reales, decisiones humanas creíbles, nada ocurría porque sí. Las acciones tenían causas psicológicas, económicas y sociales. El amor ya no era eterno, la pobreza ya no era poética y la sociedad dejó de aparecer maquillada. El realismo se apoyaba en varias ideas fundamentales. 1. Observación de la realidad. Los autores estudiaban la conducta humana y los ambientes sociales con precisión casi científica. 2. Personajes cotidianos. Los protagonistas dejaron de ser héroes excepcionales. Ahora podían ser médicos, esposas frustradas, burócratas o jóvenes ambiciosos. 3. Crítica social. La literatura comenzó a denunciar desigualdades, hipocresías y tensiones de clases. 4. Lenguaje más natural. Los diálogos buscaban sonar auténticos, cercanos a cómo habla la gente real. El escritor ya no observaba el mundo desde arriba, ahora caminaba entre la multitud. Uno de los nombres fundamentales del realismo fue Honoré de Balzac. Su gigantesco proyecto literario, La comedia humana, intentó retratar prácticamente a toda la sociedad francesa de su época. Desde banqueros hasta mendigos, desde salones de lujo hasta barrios miserables. Balzac entendió algo aterrador. La sociedad podía moldear el destino de una persona más que sus propios sueños. Otro autor clave fue Benito Pérez Galdós, una figura esencial del realismo español. En novelas como Fortunata y Jacinta, mostró las tensiones sociales, económicas y emocionales del Madrid del siglo XIX
con una profundidad extraordinaria. Sus personajes parecían respirar, equivocarse, mentir y amar, destruirse lentamente como personas reales. Pero el realismo no se detendría ahí. Con el paso del tiempo, algunos escritores llevarían esta idea todavía más lejos y mostrarían más crudeza, Más determinismo. más oscuridad. La literatura estaba a punto de entrar en territorios donde la miseria, la violencia y la naturaleza humana serían observadas sin filtros. Y eso cambiaría la narrativa para siempre, porque el realismo no solo cambió los temas en la literatura. Cambió la manera de mirar. Los escritores realistas desarrollaron un estilo preciso, detallista y profundamente observador. La descripción dejó de ser decorativa. Ahora servía para revelar estructuras sociales, tensiones psicológicas y conflictos invisibles. Una habitación podía revelar la pobreza, un silencio podía revelar un matrimonio roto, una cena elegante podía esconder humillación, ambición o desesperación. El narrador realista solía adoptar una posición aparentemente objetiva. Observaba, Registraba, analizaba. como si el escritor quisiera convertirse en testigo científico de la conducta humana. Pero detrás de esa aparente frialdad había una enorme carga emocional, porque el realismo entendía algo incómodo. La tragedia humana rara vez ocurre en grandes batallas, casi siempre ocurre en habitaciones pequeñas. Los protagonistas del realismo estaban lejos de ser héroes románticos, no eran perfectos No eran extraordinarios. y muchas veces ni siquiera eran admirables. Eran seres humanos condicionados por el dinero, la educación, la clase social y las expectativas de su época. Personas atrapadas en matrimonios, en trabajos, en deseos imposibles, en una sociedad que prometía progreso pero distribuía frustración. Un ejemplo extraordinario aparece en la obra de Leopoldo Alas Clarín, en La Regenta. El conflicto no depende de aventuras espectaculares, depende del desgaste emocional, De la presión social, del deseo reprimido. de la vigilancia moral de toda una ciudad. La ciudad observa, juzga y condena. Y poco a poco, el verdadero antagonista deja de ser una persona para convertirse en el entorno entero. Las novelas realistas suelen tener estructuras amplias y minuciosas. El tiempo avanza lentamente, los detalles importan, las conversaciones cotidianas ocupan espacio. Porque el objetivo no era simplemente contar una historia, era construir un retrato completo de una sociedad. El realismo no tenía prisa, quería que el lector respirara dentro del mundo narrado, que escuchara sus ruidos, que sintiera el peso de sus costumbres. Por eso muchos autores desarrollaron narraciones extensas, llenas de personajes secundarios y redes sociales complejas. Un caso fundamental fue George Eliot. En Middlemarch, un estudio de la vida en provincias, cada personaje representa una tensión moral distinta dentro de una comunidad en transformación. La novela funciona casi como un ecosistema humano. Nadie vive aislado. Cada decisión afecta a otras vidas, cada ambición produce consecuencias invisibles. Y el realismo convirtió esa red humana en literatura. Ahora bien, en cuanto a temáticas, el realismo exploró temas profundamente modernos como la hipocresía social, el fracaso de las aspiraciones personales, el peso de las clases sociales, la frustración emocional, la corrupción del poder o la dificultad de encontrar sentido en la vida cotidiana. Los personajes realistas no luchan contra dragones, luchan contra algo mucho más difícil. La realidad. Muchos autores también exploraron la tensión entre individuo y sociedad. Cómo los sueños personales chocan contra normas sociales rígidas. Cómo la libertad humana puede verse limitada por estructuras económicas o culturales. El realismo hizo una pregunta silenciosa pero devastadora. ¿Somos realmente libres? A medida que el movimiento evolucionó, algunos escritores comenzaron a acercarse a una visión todavía más determinista del ser humano.
El entorno social, la herencia familiar y las condiciones materiales empezaron a verse como fuerzas capaces de moldear el destino individual. Ahí apareció una variante más extrema. El naturalismo. El naturalismo tomó las bases del realismo y las volvió más crudas, más científicas y más pesimistas. Ahí los personajes ya no parecían controlar completamente sus vidas. Ahora estaban condicionados por la pobreza, los instintos, el entorno y la biología. El ser humano empezó a parecer una criatura atrapada dentro de mecanismos invisibles: deseos, violencia, necesidad, supervivencia. Y uno de los escritores esenciales de esta transición fue Émile Zola. En Germinal, la minería, el hambre y la explotación obrera no aparecen como fondo decorativo. Son fuerzas que transforman psicológicamente a las personas. La tierra devora cuerpos, el trabajo destruye identidades y la miseria se convierte en una herencia imposible de escapar. Pero el realismo todavía evolucionaría más. Con el tiempo, distintos países reinterpretaron el movimiento desde sus propias crisis, culturas y conflictos históricos. Y entonces aparecieron nuevas formas de mirar la realidad, más íntimas, más psicológicas, más existenciales. Porque después de observar la sociedad, la literatura comenzaría a observar algo todavía más profundo: la mente humana. A medida que el realismo se expandió por Europa y otras regiones del mundo, cada cultura comenzó a utilizarlo para retratar sus propias heridas sociales. El movimiento dejó de ser solamente una técnica narrativa, se convirtió en una forma de entender al ser humano. En Rusia, por ejemplo, el realismo adquirió una profundidad psicológica casi insoportable. Los escritores ya no solo observaban la sociedad, comenzaron a explorar la culpa, la conciencia y el sufrimiento interior. Uno de los autores más influyentes fue Iván Goncharov. En Oblovo, el personaje pasa gran parte de la obra paralizado por la apatía y la incapacidad de actuar, pero detrás de esa aparente inmovilidad, la novela revela el agotamiento espiritual de toda una clase social. A veces el realismo no necesitaba mostrar grandes tragedias, bastaba con mostrar a una persona incapaz de levantarse de la cama. En otros lugares, el realismo se convirtió en una herramienta feroz de denuncia social. Los escritores comenzaron a exponer sistemas de explotación, desigualdad y violencia estructural. Un ejemplo poderoso lo tenemos en la obra del italiano Giovanni Verga. En Los Malavoglia, una familia de pescadores lucha contra la pobreza, las deudas y un destino que parece inevitable. El mar aquí ya no representa aventura sino supervivencia. Cada tormenta económica destruye generaciones enteras y el progreso nunca llega para todos. Con el tiempo, muchas tradiciones latinoamericanas también incorporaron elementos realistas para retratar conflictos políticos, sociales y humanos. Autores profundamente observadores comenzaron a retratar tensiones rurales, desigualdad y decadencia moral. Uno de esos casos fue Federico Gamboa. En Santa, la ciudad aparece como una maquinaria social capaz de consumir lentamente a quienes quedan atrapados en sus márgenes. La modernidad prometía oportunidades, pero muchas veces entregaba soledad. Y el realismo tuvo el valor de mostrarlo sin maquillaje. Ahora bien, hablemos del impacto del realismo, que fue gigantesco. Cierto, porque transformó la novela moderna, cambiando la manera de construir personajes. Y no olvides que también influyó en el periodismo, el cine y hasta en la forma en que entendemos la narrativa contemporánea. De hecho, sin el realismo sería difícil imaginar gran parte de las series, películas y novelas actuales, porque el realismo nos enseñó algo fundamental: las historias más intensas no siempre ocurren en mundos fantásticos. Muchas veces ocurren en cocinas silenciosas, oficinas grises o calles comunes, en vidas aparentemente normales. Y ahora toca hablar de las recomendaciones literarias. Si alguien quiere entrar al realismo por primera vez, una gran opción es Misericordia, de Benito Pérez Galdós. Su lenguaje y humanidad permiten entender rápidamente la sensibilidad social del movimiento.
Otra excelente puerta de entrada es Rojo y Negro, de Stendhal. Una obra llena de ambición, tensión psicológica y crítica social. Ahora bien, para lectores que buscan experiencias más complejas, La educación sentimental de Gustave Flaubert ofrece un retrato devastador del desencanto humano, y Los Buddenbrook de Thomas Mann explora el desgaste lento de una familia burguesa a lo largo del tiempo con una profundidad impresionante. Eso sí, advertimos que leer realismo exige paciencia, no busca impresionar rápidamente, pero mientras más atención le prestas, más te puedes sentir identificado con lo que lees, porque aunque nació en el siglo XIX, el realismo nunca desapareció, sigue presente en novelas contemporáneas, películas sociales, dramas psicológicos y narrativas urbanas. Y porque las preguntas que planteó siguen abiertas. ¿Cómo nos afecta la sociedad? ¿Qué parte de nuestra vida realmente controlamos? ¿Quiénes somos cuando desaparecen las fantasías? El realismo sigue vigente porque el ser humano sigue buscando entenderse. Seguimos viviendo entre desigualdades. Seguimos construyendo máscaras. Seguimos intentando encontrar sentido dentro de nuestras rutinas agotadoras. Y la literatura todavía continúa observándonos. El realismo cambió para siempre la historia de la literatura. Nos enseñó que una conversación cotidiana podía contener una tragedia. Que una ciudad podía convertirse en personaje y que la ficción podía revelar verdades incómodas sobre el mundo real, porque a veces la literatura más poderosa no es la que nos aleja de la realidad, sino la que nos obliga a mirarla de frente. Y bueno, si te gustó este episodio, suscríbete a Te Resumimos Libros para seguir explorando movimientos, autores y obras que transformaron la historia de la literatura. Y recuerda, cada libro es una forma distinta de entender al ser humano.